muchas gracias. Hoy, 1 de agosto, fiesta nacional suiza, de paso, lo digo porque yo nací en Suiza, así que tengo siempre un corazoncito allí. Bueno, tenía que estar en la cena de los lunes. Bueno, tenemos a un invitado, a un economista muy prestigioso, Roberto Kachanowski, pero de madre italiana, a pesar que el apellido paterno no favorece a la italianidad. Ucraniano, claro. Roberto Kachanowski es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, consultor económico, es importante panelista de programas especializados en los medios y muy conocido por sus evaluaciones estrictas del desempeño económico, especialmente las políticas públicas. Eso lo escribí yo. Profesor titular de Economía 2 en el SEADE, prestigiosa universidad, columnista de temas económicos en la prensa entre 1985 y 1992, allí coincidimos varios años escribiendo, yo más de un poco de sanata, pero él escribía de cuestiones económicas serias y muy buenas. También columnista de temas económicos en La Nación, 16 años, del 2001 hasta el 2017, en El Cronista, 1992 al 2001, y actualmente columnista de economía de Infobae y del conocido diario El País de Montevideo, Uruguay. Ha publicado 3 libros: Economía para Todos, hace ya algunos años, El Síndrome Argentino y ¿Por qué fracasó la economía acá?, que va a tener algo que ver con la disertación, supongo yo, de hoy, que es un diagnóstico de la situación económica y algunas recomendaciones para salir de ella. Así que, como es habitual, va a hablar algunos minutos antes de que sirvan el plato, luego comemos, termina la disertación, el postre y 22:10, 22:15 máximo, el brindis. Lo dejamos mirar los apuntes un poquito, o un llamado de masa tal vez. El cronómetro, está poniendo el cronómetro. Bueno, muchas gracias por haber venido acá y recibimos al doctor Kachanowski con un fuerte aplauso. Bueno, se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? Gracias por el aplauso. No sé si les va a quedar ganas de aplaudir cuando termine de hablar, pero eso es otra historia. Gracias por la presentación, inventaste bien. Es tu especialidad. Bueno, bueno, ahora no me interrumpas porque voy a poner el inicio del cronómetro. Aclaro que en un momento él era conductor de Desayuno en América y yo era panelista, así que esto de hablar, no hables, todo ya lo tenemos incorporado. Es cierto, el sábado muy temprano. Bueno, primero, cuando me llamó y me dijo de hablar acá, le dije que el título de charla es que pone la situación económica actual y perspectiva, la que sea en el momento y las que sean en el momento, porque en la Argentina cambia todo el tiempo, ¿no es cierto? Así que es muy difícil poner un título sobre algo muy de coyuntura. Pero yendo un poco, seguramente querrán ustedes una visión así muy rápida de lo que está pasando. Cuando uno mira lo que está pasando en la economía argentina, se encuentra con un gobierno que por sus características populistas elevó el gasto público de una forma fenomenal. Para que ustedes tengan una idea, entre el primer semestre de este año y el primer semestre del año pasado, el gasto público, lo que se llama gasto público primario sin incluir los intereses de la deuda, aumentó un 75%, o sea, 10 puntos por encima de la tasa de inflación. O sea, crece el gasto público en términos reales. El gasto público en la Argentina, obviamente, este aumento del gasto público disparó el déficit fiscal, sin incluir los intereses de nuevo, que aumentó, el déficit fiscal obviamente es la diferencia entre lo que le ingresa al Tesoro para pagar las cuentas y lo que gasta. El déficit fiscal aumentó un 254% comparando primer semestre contra el primer semestre. O sea, un verdadero zafarrancho desde el punto de vista fiscal. Ahora, esto viene de hace rato, porque uno mira el año 2000
Y el principal ingreso del Tesoro no fueron los impuestos, o mejor dicho, no fue el IVA, no fue ni ganancia, no fue los derechos de exportación. El principal ingreso del Tesoro fue la emisión monetaria, para financiar el gasto. Si uno mira el 2021, el principal ingreso del Tesoro para financiar el gasto público fue la emisión monetaria. Si uno mira diciembre del 2021, por cada peso que gastó el Estado, 50 centavos lo financió con impuestos y 50 centavos con emisión monetaria. Y si uno mira este año 2022, se va a encontrar con que de nuevo ahora en el mes de junio, el principal ingreso del Tesoro es la emisión monetaria. De manera que no es casualidad que en la Argentina hayamos destruido la moneda tantas veces. Yo les recuerdo que en la Argentina tuvimos el peso moneda nacional, el peso de ley 1888, el peso argentino, el austral y este que está agonizando. En total destruimos 5 ceros, o sea que es un peso actual es igual a 10 billones con B larga de pesos moneda nacional, un 1 más 13 ceros atrás, ¿no es cierto? Ahora, esa destrucción monetaria es consecuencia del déficit fiscal crónico. Y el déficit fiscal tiene que ver con el nivel de gasto público fundamentalmente. Entonces, lo que estamos viendo en la Argentina es a un gobierno que se le acabaron las fuentes de financiamiento, porque hay 4 maneras de financiar el gasto público. Uno es con impuestos. Yo creo que ya no hay más jugo en el limón para seguir exprimiéndolo y financiar el gasto. La otra es colocar deuda en el mercado internacional. El riesgo país de Argentina marca que no nos presta a nadie un dólar partido por la mitad. La otra es colocar deuda en el mercado interno, y eso también es bastante complicado porque una de las últimas gestiones de Guzmán fue tratar de conseguir que los bancos le comprase al Tesoro bonos del Tesoro en pesos porque no se lo querían comprar. Al punto tal que el Banco Central de Argentina, para que los bancos comprasen esos bonos, le dijo a los bancos: bueno, si el bono que vos comprás del Tesoro baja, yo te aseguro un precio mínimo. O sea que el Banco Central iba a pagar un precio mínimo para que los bancos pudiesen salir. En otras palabras, el Banco Central le estaba ofreciendo a los bancos que comprasen con un bono que nadie quiere del gobierno, que eso los iba a cubrir con una moneda que nadie quiere también. O sea que es una cosa bastante ridícula la que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos presión impositiva al máximo. La otra cuestión es el tema del endeudamiento en el exterior. No tenemos endeudamiento en el exterior, tampoco hay en el mercado interno tampoco hay muy poco margen. Lo único que queda es emitir moneda. Entonces, frente a este déficit fiscal que en este momento está tomando el ministro de Economía cuando es el miércoles que creo va a asumir, la verdad es que ahí no hay muchas opciones. Para frenar el proceso inflacionario tienen que dejar de emitir moneda. Y para dejar de emitir moneda tienen que equilibrar las cuentas del sector público. Y para poder equilibrar las cuentas del sector público hay 2 caminos: o bajan el gasto o suben los ingresos. Los ingresos impositivos, como decía antes, veo muy difícil que puedan obtener más ingresos porque la capacidad de pago de impuestos en Argentina ya está al tope. Inclusive hay un trabajo del Banco Mundial que se llama Doing Business. Se hace en todos los países, se hace en varios países del mundo, casi 180 países creo que se toman en total. Trabajan 14.000 contadores del mundo, en todo el mundo. Se toma una empresa pyme típica, promedio, y se ve cuántos impuestos paga sobre las utilidades que tiene a nivel nación, provincias y municipios. Se ve cuánto se queda el Estado de esa carga de las utilidades que tienen las empresas. Bueno, el ranking la que más impuestos cobra sobre las empresas, sobre las utilidades de las empresas, es la isla de Comoros, que está frente a África. Esa es muy difícil, yo tuve que googlearla para encontrar. Y la segunda es Argentina. Por cada $100 que gana una empresa, el Estado se queda con $106 en total. O sea que es el estímulo más importante para que nadie quiera invertir. Entonces, si la capacidad de
contribución de la economía argentina está en el límite por parte del sector privado, y si, digamos, tenemos que bajar el déficit fiscal, lo único que le queda al gobierno o al futuro ministro de Economía es o baja el gasto público o sigue con la emisión monetaria. No hay mucha más alternativa. O sea, o equilibra las cuentas o seguimos con este proceso inflacionario que va a terminar en una estampida cambiaria y problemas más agudos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que acá hay un problema fiscal que tiene que ver con un exceso de gasto público que genera este proceso inflacionario del cual estamos hablando. Y en un gobierno de estas características populistas, perdón, me estás distrayendo. No, porque vino 2 personas de tu equipo y fuimos a identificar. Sí, y me dijeron que después le iban a hablar con vos, así que le hicimos pasar. 2 personas de mi equipo. Sí. ¿Quién? ¿De mi equipo? De parte de Massa. Sí. Ah, está bien. No, me estabas distrayendo. Te estás portando mal como la radio. Como la radio, tenía que callarlo, porque me traía. ¿Dónde estaba ahora? No sé. Ah, ahí, bueno, claro. Me da su permiso. Se mimetizaron. O sea, o bajan el gasto público o siguen emitiendo. No hay muchas más opciones. Pero no es solamente un problema de déficit fiscal, es un problema de nivel de gasto público. La contrapartida del gasto público es normalmente la presión tributaria. Entonces, lo que uno ve de Argentina es que no hay... El problema central es que tiene un problema económico derivado de el populismo imperante durante muchas décadas en Argentina. El nivel de gasto público en Argentina, el consolidado, sumando nación, provincias y municipios, es cerca del 50% del Producto Bruto. Y ese 50% no se traduce en que tengamos mejor calidad de educación, salud, seguridad, defensa o cosas por el estilo. Entonces, tenemos un serio problema, digamos, de nivel de gasto público que requiere de decisión política para hacerlo. Y yo digo que este no es un gobierno que yo lo definí como un triunvirato, ¿no? Un triunvirato donde los triunviratos en Argentina en general nunca funcionaron, en general no han funcionado, es un triunvirato de populistas, así que va a ser muy difícil imaginar que bajen el gasto público para ponerlo en las cuentas. Ahora, permítanme hacer un breve ejercicio de este estancamiento largo de la economía argentina, que es mucho más profundo que el problema del gasto, inclusive tiene que ver con otras cosas. Supongamos que fuese una reunión de directorio. Entonces, ustedes son inversionistas y Francisco me llamó para convencerlos a ustedes que inviertan en Argentina. ¿Sí? Dice, venía a mentirles. Después pasaba. ¿Cómo? Entonces yo le digo, bueno, miren, si ustedes invierten en una fábrica, no sé, de hamburguesas en Argentina, la carga tributaria que van a tener que pagar es esta. Y empiezo con el listado. Y van a ver que se les caen los pantalones cuando ven eso. Y después les voy a decir, bueno, además de eso, la legislación laboral en la Argentina es bastante complicada, sobre todo en la industria del juicio. Con lo cual, si usted contrata a una persona, piénselo bien porque puede llegar a quebrar. Tengo un amigo que fue director de recursos humanos y la parte legal de un supermercado multinacional muy grande. Me contaba que en Mar del Plata, en la sucursal se puede imaginar que sacan cajas, sacan en cantidades, entonces, todos los días. Y entonces el gerente de esa sucursal dijo, bueno, miren, pongan todos los cartones en este lugar para que cuando vienen los cartoneros puedan llevarlos más fácilmente y no hacerme el lío. Entonces acomodaron los cartones, pasaban los cartoneros todo el día hasta que apareció un cartonero y le hizo juicio a esa cadena de supermercado diciendo que lo suyo era relación de dependencia, porque le habían acomodado los cartones. Y claro, entonces cuando fueron le dijo, mire, no enfrenten este juicio porque lo va a perder. Y lo perdieron. Y tuvieron que pagarle. Debe ser el cartonero más rico que hay en Mar del Plata seguramente. Así que, y, bueno, me contó un montón de otros casos. Entonces, es muy poca la gente que se anima a tomar empleados. El otro problema que yo les tendría que decir es, y bien, además del tema laboral y del tema impositivo, le van a controlar los precios. Cuando ustedes hagan algo, el Estado va a venir y decir, usted tiene que vender a este precio. No puede.
Pero además de controlar los precios, le van a decir, no, está bien, con Coca-Cola estoy bien, gracias. Además de controlar los precios, ustedes van a tener que comprar insumos. Y no van a saber si el Banco Central le da los dólares para poder comprar los insumos. Y supongamos que sobrepasan todo ese tipo de problemas. Después les tengo que advertir, digo, mira que por ahí viene Moyano, les pone un camión adelante de la fábrica y no lo deja salir. Entonces, cuando termino de contarle esto, ustedes me miran cuando decirle a Tosi que está despedido. ¿Sí? O sea, que ni se nos ocurra poner un centavo en la Argentina. Y este es el problema que tiene la Argentina. La Argentina no tiene inversión, tiene una inversión muy baja, con lo cual no se crean puestos de trabajo. Todos los años se incorporan unos 250.000 jóvenes al mercado laboral que, al no haber más nuevos puestos de trabajo, no hay forma de absorberlos. Y entonces tenemos gente que está desocupada, más los que se van incorporando al mercado laboral que no consiguen trabajo. Así que vamos acumulando gente desocupada porque no hay inversión en el sector privado. El único que toma empleo o gente es el Estado. Es el sector privado. Si uno mira desde enero del 2012 para acá, la curva es bien plana, no aumentó un centavo, un puesto de trabajo en el sector privado. Es un poco más bajo, inclusive el nivel de empleo privado en el sector formal de la economía, estoy hablando en blanco, ¿no? Ahora, si uno mira cómo evoluciona la curva de el empleo público a nivel nación, provincias y municipios, se dispara fenomenalmente, más de 1 millón y pico de personas en el sector público en todo este tiempo. Entonces, tampoco es gente que, no es que yo tenga algo en particular contra los empleados públicos, lo que digo es, hay un montón de gente que no tiene que estar en el sector público, es desempleo disfrazado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, ya tengo que ir cerrando, ¿no es cierto? La primera. Hasta que no esté el plato servido. Hasta que no esté el plato servido. Ah, bueno, cuando termina de servir el plato, hay corto. Claro. Ahora, lo que estoy diciendo es, miren, el problema de la economía argentina es un problema fundamentalmente institucional. Cuando digo institucional es de reglas de juego. Y en economía, cuando hablamos de instituciones, los economistas decimos las normas, leyes, códigos, costumbres que regulan las relaciones entre las personas y las personas con el Estado. Esas instituciones en Argentina cambian permanentemente, entonces no hay previsibilidad en las reglas de juego cuando uno tiene que tomar decisiones de mediano y largo plazo. No hay forma de hacer cálculo económico en la Argentina. Entonces, acá el problema de fondo que tenemos es que en algún momento de nuestra historia, y eso da para otro debate tal vez, terminamos con lo que fue la cultura del trabajo y fuimos a la cultura de la dádiva. Esto que es el círculo italiano, obviamente muchos de nosotros somos, yo en mi caso, descendiente por el lado de mis abuelos que eran italianos, vinieron a la Argentina. Por el lado de mi abuelo paterno también vino de Ucrania a la Argentina. Y todo, cuando vino de Ucrania, hoy sí. No, bueno, igual a esta altura de partido, pobre. Pero lo que digo es, ¿a qué venían? Venían a trabajar. O sea, nuestros abuelos vinieron a la Argentina a trabajar. Era lo que era la cultura de trabajo. Llegaban al puerto de Buenos Aires, desembarcaban, estaban 3 días en el puerto, en el Hotel de los Inmigrantes, que está ahí en Retiro, que todavía está. En algunos casos le daban semillas, le daban herramientas, iban al campo a trabajar. Otros directamente compraban los campos, depende de cómo fuese la cosa. Y la Argentina se construyó con una palabra, trabajando. O sea, no estoy diciendo nada que merezca el premio Nobel de Economía, obviamente, ¿no es cierto? Pero es algo tan elemental que en Argentina se perdió ese sentido, de la cultura del trabajo. Entonces, apareció lo que se llama la cultura de la dádiva. Yo me siento con derecho a que otro me mantenga permanentemente. ¿Por qué? Porque alguien dijo una vez, donde hay una necesidad hay un derecho. ¿Sí? Entonces, como hay un derecho, alguien tiene, pero nunca aclaró quién tenía que pagar ese derecho, ¿sí? Y por qué esa necesidad era un derecho por definición. Yo tengo muchas necesidades, pero nadie me banca esos derechos, esas necesidades que yo debería argumentarlas como derechos. Entonces, el punto central acá es, me parece que Argentina se construyó a partir después de la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852.
se sanciona una constitución el 1 de mayo de 1853, si yo mal no recuerdo, ¿no es cierto? En realidad se sanciona en julio, pero se aprueba el 1 de mayo. Y esa constitución inspirada en las bases de Alberdi no era otra cosa que la cultura del trabajo. Basta con leer no solo las bases, sino el sistema económico y rentístico para entender cuál era el espíritu que había ahí. Y viene una generación que hoy es despreciada en la Argentina, que se llama la generación, lo que se conoce como la generación del 80. Gente como Roca, gente como Sarmiento, gente como Mitre, como Carlos Pellegrini, como Avellaneda, que curiosamente fue ministro de Cultura, de Educación de Sarmiento y después fue presidente de la Argentina. Hoy imaginar un ministro de Educación presidente resulta muy difícil en la Argentina. Fue una generación que, con todos sus defectos, porque obviamente no eran seres perfectos, construyó en Argentina. Cuando Sarmiento hizo el primer censo allá por 1869 y vio que el 70% de la población era analfabeta, dijo, no se puede construir un país con gente analfabeta. Y se puso a trabajar en el tema de educación. Pero en rigor el que más escuelas construyó y el que sancionó la ley 1420 fue Roca, ese que quieren desterrar de todos lados, que fue el que logró que la Patagonia fuese Argentina, el que hizo más escuelas y que impulsó la educación pública, fue Roca. Entonces fue una generación que tenía sus enfrentamientos. Roca estaba peleado con Mitre, se peleó con Pellegrini en su momento, Sarmiento con Alberdi. Tenían sus diferencias, pero todos iban en la misma dirección en la construcción de la Argentina. Y eso es lo que no tenemos hoy en día en la Argentina. Me parece que lo que están faltando son estadistas. Tenemos políticos que apuestan al corto plazo a ver cómo hago para ganar la próxima elección, pero pocos están pensando en una Argentina 20 o 30 años para adelante. O sea, ¿cómo se construye un país? Un país no se construye como ahora estamos todos pendientes de lo que va a decir el miércoles Massa. Entonces, todos creemos que porque va a ser, qué sé yo, no sé, va a conseguir algún dólar no sé dónde para poner las reservas y sube un poco la tasa de interés y corrige no sé qué cosa, arreglamos el problema. O sea, buscamos siempre al Mesías que nos venga a salvar de la catástrofe y no se resuelven los problemas. A ver, no hay reforma monetaria que resuelva un problema tan profundo como puede ser el del nivel de gasto público y calidad de gasto público, o una reforma financiera o un artilugio financiero no va a resolver el problema de la carga tributaria en la Argentina, o la legislación laboral, o la cantidad de regulaciones que hay en la economía. Entonces, siempre queremos ir por la tangente y esquivar el problema. Si, bueno, conseguimos algún peso más, nos prestan, nos financian y con esto seguimos. Voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo, año 2000 exactamente, de la Rúa consigue lo que se llamaba el blindaje, y con eso es, bueno, listo, ya está, suena. Y era simplemente un apoyo financiero. Entonces creían que el apoyo financiero era sustituto de las reformas que hay que hacer en la economía. Después vino el blindaje, que con Cavallo a principios del 2001, y también, reestructuramos la deuda y con eso resolvimos el problema. No, esos son temas financieros. El tema financiero es consecuencia, o el problema financiero es consecuencia de un problema más profundo que es el económico. Tener desajustadas las cuentas, gastar más de lo que ingresa. Entonces, no hagas artilugio financiero para resolver algo que tenés que corregir de otra manera, que bajar el gasto, o poner el gasto en el nivel de ingresos que estás teniendo. Así que ahora sí tengo que ir cerrando porque veo que ya están los platos. Estoy aprendiendo, ¿no? Falta todavía. Bueno, vos avísame cuando termine. Pues sí. Se enfría. Bueno, ¿qué hago entonces? Entonces, resumo, y lo dejo para después. Mire, yo creo que el problema económico argentino tiene que ver más con los valores que hoy imperan en la sociedad argentina que con el problema económico. El problema económico es un emergente de los valores que hoy imperan. Y esos valores que hoy imperan son: mi derecho es vivir a costa del trabajo ajeno. Se terminó la cultura del trabajo, está la cultura de la dádiva. Por eso 25 millones de personas todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque, y solo 6 o 7 millones de personas trabajamos en blanco del sector privado. Es un país inviable de esas características. Y lo que hay que hacer es una tarea mayúscula: cambiar primero los valores, después se va a poder cambiar la economía, o se irá cambiando la economía, y algún día empezaremos a crecer de nuevo cuando volvamos a la racionalidad de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, paro acá. Perfecto. Agradecemos al doctor Roberto Gachanowski, que es realmente de una familia, tiene la economía genética, porque
Ya su hermano era un gran economista, que acá lo recordamos, porque fue realmente un grande y parte de una escuela también importante de historia económica. Así que bueno, vamos a nuestro plato central y luego seguimos. Le agradezco la atención de ustedes. El doctor Kachanowski va a seguir con su disertación mientras esperamos que se retiren los platos y traigan el postre. Así que le doy la palabra a Roberto Kachanowski. Bueno, ya tiré todas las pálidas posibles al principio, así que ahora vamos a buscar algo, qué salida tenemos, si tenemos salida. Esa es una opción. ¿Cuánto tiempo? No, ningún país sale rápidamente de este tipo de cosas. Bueno, vamos a dejar al representante hablar solo por las preguntas. En general los países ese es el problema que tenemos, que creemos que un gobierno puede resolver todo en 4 años. Y los problemas estos tan profundos requieren de mucho tiempo. Los casos que yo vi de países que estaban mal y salieron adelante, ejemplo España, que tardó más en incorporarse a la Unión Europea, porque cuando estaba Franco, como era dictadura, no podía entrar a la Unión Europea. Hoy España debe tener un ingreso per cápita de 30 a 35 mil dólares por habitante aproximadamente, pero le llevó más o menos desde que murió Franco y toda la gestión de Adolfo Suárez hasta que llegó después Felipe González, etcétera, y 20 a 25 años lleva, 15 años mínimo. Si uno mira el caso de Irlanda, si uno mira el caso del sudeste asiático, o sea, son procesos largos. Obviamente no son procesos que nosotros como seres humanos queremos que tengan, pero los procesos de los países son distintos a los procesos de los seres humanos, o sea, los tiempos, digo, ¿no? Ahora, yo creo que, bueno, lo primero que hay que hacer es crear una conciencia del cambio de valores, eso sin ninguna duda. Y ahí voy a formular una serie de propuestas que vengo elaborando, porque en algún momento se me ocurrió plantear con un grupo de amigos economistas qué sería lo mínimo que tiene que hacer Argentina para salir adelante, ¿no? Además de cambiar los valores, que no es cosa menor. Bueno, tiene que hacer una reforma monetaria, hay muchos hoy está el debate dolarización sí, dolarización no, ahora lo trato enseguida. Pero Argentina tiene que hacer 7 grandes cosas. Tiene que hacer una reforma monetaria, tiene que desregular la economía, quitar regulaciones, tiene que hacer una reforma laboral para que las empresas no tengan miedo de contratar gente. No se trata de dejar a la gente sin vacaciones pagas o sin indemnización o lo que sea, sino terminar con la industria del juicio laboral. Una reforma del Estado para tener un tamaño y calidad de gasto público mejor, reforma impositiva, incorporar la economía argentina al mundo y terminar con los planes, lo que se llaman planes sociales, que hoy se transformaron en un negocio y el gerenciamiento de la pobreza, por no de alguna manera. Déjeme empezar por este último punto, porque hoy en día eso se ha transformado en algo absolutamente inmanejable. Y ustedes, yo estoy convencido que ya se transformó en un negocio de la política. Fíjense ustedes que se pelean si lo maneja el puntero o lo maneja el intendente ahora, porque es un problema de quién tiene el poder de manejar la plata, ¿no? Además después aparece el otro que le cobra el 20% de lo que cobran y son miles de millones de pesos que circulan en todo ese circuito. Voy a dar un ejemplo, no es de los planes sociales, pero es lo que se llaman pensiones por invalidez laborativa. Esa pensión establece que hasta el 76%, si el 76% del cuerpo me impide trabajar, hasta el 76%, ¿no es cierto? Como mínimo el 76%. Y soy indigente, tengo derecho a una pensión por invalidez laboral. En el año 2003 había 65.000 beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. En el año 2000
2022, según el presupuesto, hay más de 1.100.000 personas con el beneficio de invalidez laboral. O sea que 1.100.000. O sea que, vamos a poner un número redondo, más o menos tenemos 1 millón de inválidos laborales más, sin que se haya habido una guerra, un tsunami, ni un terremoto. Suena, es como una epidemia de no querer laburar, me parece, más que... Claro, ahora, uno mira el presupuesto y ahí se manejan millones, pero cientos de millones de pesos. Hay un pueblo en el norte de Córdoba que se llama Guanaco Muerto, donde el 120% de la población tiene pensiones por invalidez laboral. Sí, o sea, viven 100, pero 120 cobran pensiones por invalidez laboral. No sé si... En Guanaco también cobra, aunque está muerto, pero... Cuando vos ves eso, decís, mira, la verdad que esto realmente es otro tema, uno de los tantos temas donde se puede meter el dedo. Pero en lo que hace básicamente a lo que se llama planes sociales, ¿cuál sería una propuesta para cambiar? Para no estar tirando todo el tiempo, bueno, estamos mal, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, yo creo que todos los planes sociales se tendrían que transformar en un solo plan para los menores de edad, un plan para los que están en vida laboral o en edad laboral, y si es necesario algún plan para los que están retirados. Nada de que sean toneladas de planes dando vueltas. Una vez hecho eso, yo lo que propongo es tomar un crédito blando del Banco Mundial y con eso financiar profesores y materiales para lo siguiente. La persona que recibe ese subsidio dice, bueno, usted va a seguir recibiendo este subsidio siempre y cuando concurra a un curso de capacitación, que era lo que antiguamente los salesianos, los padres salesianos, tenían, que eran las escuelas de oficios. Las escuelas de oficios le enseñaban a las personas a hacer electricidad, tornero, etcétera. Hoy hay infinidad de oficios. Yo, por ejemplo, veo en una casa en Olivos, le estaba contando, y es una casa que tiene los postigores de madera. Para que venga un carpintero y cambie ese postigor, tardé 1 año y medio en conseguir a alguien que venga. Y todavía me falta que le den la última mano de barniz. Cuando viene el electricista, bueno, le hago el asado, le tiro la alfombra roja, porque no es cuestión de que se vaya el tipo, ¿no? Es mentira, hay laburo en la Argentina, acá y en el interior del país. Entonces, a ver, lo que propongo es, esa persona va a recibir el subsidio, pero va a ser controlada. El subsidio lo va a recibir directamente ellos en una cuenta, no a través de un dirigente del movimiento social de no sé qué cosa. Entonces, en su cuenta directamente recibe la plata y para recibirla tiene que cursar algo. Quiere ser plomero, electricista, gasista, hay infinidad de oficios. Termina, se matricula 6 meses, lo que sea, y digo, bueno, a partir de ahora, todos los meses se te va a reducir el 20% del subsidio hasta que se extingue, así que lo que hacemos todos cada una de las mañanas. Nos levantamos a trabajar, a ver cómo nos ganamos la vida. No estoy proponiendo nada del otro mundo, simplemente te damos pescado, bueno, ahora no te damos más pescado, te damos la caña de pescar, te enseñamos a pescar, salí a pescar vos. Es una forma de restablecer la cultura del trabajo. Yo creo que es lo primero que hay que hacer. Y esto, porque esto empieza en el año 2002 aproximadamente con los planes, ya hay 3 generaciones que nacieron, vieron a sus padres y a sus abuelos vivir sin trabajar. ¿Por qué voy a trabajar si otro tiene la obligación de mantenerme? Entonces, eso hay que cambiarlo. En materia de integración de la economía al mundo, yo creo que Argentina tiene que volver al mundo en lo que hace el comercio, tanto exportaciones como importaciones. Actualmente, Argentina, cuando estaba integrada al mundo, o sea, a principios del siglo XX, exportaba entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones del mundo. Hoy exporta el 0,3% del total de las exportaciones mundiales. Para que tengan una idea, si nosotros hubiésemos mantenido, como Canadá o Australia mantuvieron su participación en el comercio mundial, digo el piso, el 2%,
en vez de estar exportando 75 mil millones de dólares por año como exportamos actualmente, deberíamos exportar más de 700 mil millones de dólares. Más de un producto bruto. Ustedes van a decir, es una exageración. Les voy a dar un ejemplo para que vean que yo creo que hasta me quedo corto. Irlanda, que ustedes deben conocer, allá a fines de los 80, principios de los 90, hizo las grandes reformas económicas para integrarse al mundo. Reforma del Estado, baja de gasto público, etc. Y era un país que era pobre, producía papas de mala calidad, se iban los irlandeses. Bueno, hace todas las reformas, se integra al mundo. Hoy Irlanda es un territorio que es más chico que el de Formosa. Tiene 4,8 millones de habitantes, no tiene la pampa húmeda, no tiene vaca muerta, no tiene litio, no tiene nada. Exporta 400 mil millones de dólares al año, contra los 75 mil que exportamos nosotros. ¿Qué exporta Irlanda? Irlanda exporta industria farmacéutica, equipamiento para todo lo que es diagnóstico médico, los equipos de diagnóstico médico, algo de helicópteros y algunos aviones, y el otro 50% es industria del conocimiento. Eso hace los 400 mil millones de dólares al año. Irlanda actualmente tiene un ingreso per cápita de 70 mil dólares por habitante por año. Nosotros tenemos un ingreso de 8 mil dólares por habitante por año. Esto muestra que ¿por qué Irlanda creció y nosotros nos quedamos? Porque nosotros tenemos una marcha que dice combatiendo el capital. Y ellos dijeron, no hay que combatir el capital, hay que seducir al capital, hay que atraer al capital. O sea, en otras palabras, inversiones, lo que estábamos hablando antes. Entonces ellos a una empresa le cobran el de impuesto a las ganancias el 12,5% de impuesto a las ganancias. En la Argentina pagamos el 35%, las empresas, y en realidad es mentiroso porque no se ajusta por inflación, etcétera. Bueno, por eso te vas al diablo. Y no tenés nada de calidad de retorno. Entonces, yo lo que digo es, a ver, Argentina tiene que volver a exportar y a importar. O sea, tener un volumen de comercio exterior muchísimo mayor y puede tenerlo. No solo con la pampa húmeda, no solo con petróleo, el gas, antes de que llegara el kirchnerismo exportábamos gas. La privatización del sistema energético fue un muy buen sistema de privatizaciones que tuvo Argentina en todo lo que tiene que ver con el sistema energético. Le exportábamos gas a Chile, etcétera. Hoy estamos importando gas porque nos quedamos sin gas. Otra de las reformas que hay que hacer es, decía, de regular la economía, para hacer menos controles, lo de la legislación laboral, la reforma del Estado, que eso es un debate más largo, pero el tema de la reforma monetaria. Argentina no tiene moneda. Moneda es algo que sirva o sea aceptado como medio de intercambio en forma generalizada y que sea reserva de valor. Tiene que cumplir esos dos requisitos. El peso no es reserva de valor. Nadie pone en una caja de seguridad durante un año pesos. Es más, cuando revoleaban bolsos no revoleaban pesos justamente. Porque uno puede ser corrupto pero no estúpido. Entonces me conviene más revolear euros que estar revoleando pesos. Vamos, digamos, no sé vos qué revoleas, pero poco, pero no pesos. Entonces, me parece que tener un sistema monetario es básico, porque si no, no se puede hacer cálculo económico, no hay manera de trabajar. Es como que falta la autopista para hacer ágil el tránsito. Y ahí lo que yo estoy pensando es, pues se está hablando mucho de dolarizar. En algún momento hice varios debates en la Universidad del SEMA, junto con Jorge Ávila, Alejandro Estrada, año 2018, año 2019, debatimos. Yo era proclive a la dolarización. Hoy veo el inconveniente que para dolarizar hace falta una cosa, los dólares. Y el Banco Central no lo tiene. Entonces no puedo dolarizar. ¿Por qué? ¿Qué significa dolarizar? Le digo a la gente, tráeme los pesos que tenés, toma los dólares, al tipo de cambio que es. Pero si no tengo dólares, ¿cómo hago? Entonces, me parece que lo más fácil, en este caso, en este escenario, es ir a lo que se llama, quitarle el curso forzoso al peso y darle curso legal a todas las otras monedas. O sea que, con Francisco, que nunca haría un negocio, pero no importa, imaginemos que hago un negocio con Francisco. Entonces le digo, bueno,
No, yo tampoco, pero no importa, por si acaso. Conoce los detalles. ¿Cuántas veces te estás ve? Bastante. A ver, la idea sería, básicamente, que cada uno hace las transacciones en las monedas que se pone de acuerdo, en euros, en dólares, en pesos, en lo que quieras. Yo creo que finalmente la economía va a tender a ser en una moneda, en dólares, y el peso va a sobrevivir o no, dependiendo de si el Banco Central hace un producto de buena calidad o mala calidad. Si produce una moneda de mala calidad, nadie la va a querer y se va a morir solo. No hace falta ponerle ni una bomba ni dinamitarlo. No, se muere solo por inanición. Entonces, esa sería una forma de tener rápidamente un sistema monetario que obviamente no es sustituto de reformar el Estado para bajar el gasto público, tener algo de equilibrio fiscal o acercarse al equilibrio fiscal y la reforma impositiva, la regulación de la economía. Entonces, porque a veces se venden algunas ideas como la de la dolarización como si fuesen la pócima mágica que va a resolver mágicamente todos los problemas que tenemos. Y la verdad que la regla monetaria me puede resolver el problema monetario, pero no me va a resolver la legislación laboral, la tengo que cambiar. O no me va a resolver el nivel de gasto público, eso lo tengo que modificar yo, en la calidad, o el sistema impositivo, o las regulaciones que hay en la economía. Entonces, a veces tendemos a simplificar y decimos, dolarizo y ya está. No es así. Entonces, yo creo que en realidad Argentina podría salir relativamente rápido de esta larga decadencia si nos pusiésemos, si tuviésemos un gobierno mínimamente racional, vamos a poner de esta forma. Ahora, ese mínimo de racionalidad tiene que ser constante, o sea, no son 4 años, tiene que ser 4, más 4, más 4, después que yo estafé a una persona una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el tipo me vuelva a tener confianza, voy a transpirar sangre directamente, ¿no es cierto? Y ese es el problema de la Argentina. Estafó muchas veces a la gente en los depósitos que tenían los bancos, con el plan Bonex, nos sacaron la plata que teníamos en las AFJP, hicieron la especificación asimétrica. Entonces, junto con esto de quitarle el curso forzoso al peso, estoy pensando en que la real economía argentina tendría que tener, como hay dólares que están debajo del colchón y que no van a aparecer si no le damos el curso legal, y hay muchos dólares en el exterior que no van a volver a la Argentina porque por desconfianza que el gobierno estafe, esa plata que está afuera acá, ¿cómo hacemos para que funcione la Argentina? Y vuelvo al ejemplo, te voy a usar de ejemplo de nuevo, no, después pasame la factura. Yo le compro el departamento dice que tiene ahí hace no sé cuántos años, a Francisco. Y entonces me dice, yo le digo, yo te pago de mi cuenta de Miami a tu cuenta de Nueva York, no sé, qué sé yo. Y dice, te compro el auto, él me compra mi auto. Entonces me paga de su cuenta a mi cuenta. Entonces, ese dinero que nunca va a venir en Argentina sí puede funcionar para mover la economía interna sin que venga necesariamente a ser depositada en los bancos acá. Porque la gente tiene miedo de ser estafada nuevamente. Entonces, uno haciendo este tipo de reformas, obviamente que va a llevar tiempo. No, insisto, cambiar la Argentina va a llevar tiempo. Lo que yo creo es que con el sector agropecuario que tiene ventajas competitivas naturales, y le sacamos el pie un poco de encima y liberamos la capacidad de innovación de la gente, desarrollamos, porque en Argentina está mal visto ser exitoso. O sea, el tipo que se esfuerza, que trabaja, que arriesga, que todas las mañanas inventa y pone, ese si tiene éxito es un cretino. Si es pobre, por definición de buena persona. Si el tipo se esfuerza, es mala persona. El éxito está mal visto, al punto tal que acaban de decir que el mérito es un demérito, vamos a ponerlo así, ¿no es cierto? O sea, esforzarse es de mala persona, no laburar es de buena persona. Entonces, en síntesis yo diría, yo creo que este es el mínimo menú que tenemos por delante. Hay muchas cosas que a mí me gustaría hacer, pero dijimos, el mínimo, ¿cuánto es? Es esto. Y yo creo que es viable hacerlo, se puede hacer perfectamente. Va a llevar tiempo algunas cosas, pero lo que tenemos que tener es constancia en la ruta que queremos llevar para poder salir adelante de una buena vez. Bueno, estimado, 18:40.
Señores, todas y todos y todes y todos, vamos a las preguntas que les pido, les ruego en realidad, que sean breves y que sea la pregunta, no una exposición que lleva como consecuencia la pregunta. Así que voy a empezar. Ah, no, pensé, doctor, que usted tenía. No. Roberto, ¿cuál es el incentivo para un tipo que tiene una expectativa de vida menor a 25 o 30 años para hacer el ajuste que debiera hacerse, siendo que en realidad hoy, con la inflación y las prebendas, todos estamos bárbaros? Los que tenemos plata. Me mataste. ¿Vos me vas a hablar de la tercera generación por debajo mío? ¿Cómo? ¿Me vas a hablar de la tercera generación por debajo mío? Todo le puede decir. No entendí la pregunta. No, por eso no tengo mucho para agregar. Él dice que vive bien y qué incentivo tiene para cambiar. No, podemos ver. No, a ver, ya que hiciste la declaración, todos proponemos que vos nos aportes y nos mantengas a nosotros. Hay que distribuir la riqueza. Te vendiste solo. Te mandamos la FIFA ahora. Porque todos hicimos el esfuerzo de acompañar a Macri y resulta que ella apareció con 25 ministros. Hacemos preguntas, no. Ya está, gracias. Roberto, gracias por tu exposición, muy esclarecedora, y yo quería agregarte una pregunta a las reformas que vos planteaste. Sí. ¿No pensás que hace falta una reforma previsional con el aumento de expectativa de vida cuando la clase pasiva cada vez es mayor con respecto a la activa, ampliando la cantidad de años? Y por otra parte te voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero creo que es justo, que es aplicar en la reforma previsional de igualdad de género. Una mujer tiene expectativa de vida de 7, 8 años más que el hombre y se jubila 5 años antes, lo cual es totalmente injusto. No he escuchado a ningún político hablar de eso. Sí, coincido en... Vamos a dejar que conteste el interior. Coincido en la propuesta. Yo, en realidad, el problema del sistema previsional argentino, todos los sistemas de reparto están quebrados en el mundo porque aumentó la esperanza de vida. Claro, a ver, todos vivimos más tiempo, no muy bien, porque en realidad nos estiran la vida, pero sigamos más achacados, pero no importa. Pero la gente vive más tiempo. Entonces, los sistemas de reparto se necesitan, con las tasas que hay en Argentina de impuestos sobre... los que están en actividad mantienen al que está retirado. En rigor el sistema es ese. Muchas veces un jubilado dice, no, pero me sacaron la plata que yo tenía, que ahorré con mi trabajo. No, en el sistema de reparto no hay ahorro. Hay impuestos que pagamos y para mantener que está jubilado. Y cuando nos jubilamos, otros pagan, entre la empresa y las personas que trabajan, pagan para mantenernos. Para que el sistema funcione, el sistema de reparto, tiene que haber 4 personas en actividad por cada jubilado. En Argentina da 1,1. Así que el sistema está quebrado por cualquier lado. Ahora, yo iría más lejos y viendo que el Estado no se caracteriza justamente por brindar una buena jubilación, después dijeron, nosotros te vamos a jubilar, vos olvidate que yo te cuido. Y mataron a todos los jubilados, ¿no es cierto? Creo más en un sistema de capitalización y de ahorro privado. O sea, no quiero a ningún burócrata que me esté administrando el futuro mío, porque seguro que me va a fundir. Dicho esto, claro, lo que pasa es que los AFJP ahorramos y después nos confiscaron la plata, pero ni siquiera dijeron, bueno, disolvemos las AFJP y le devolvemos la plata. Se la quedaron ellos. O sea que directamente me robaron. Entonces, yo creo que sí, lo mínimo que habría que hacer es aumentar de 65 a 70 probablemente para el hombre y para la mujer, para los dos casos. Presidente, ¿puedo hacer una pequeña introducción para hacerle la pregunta?
Roberto, hablamos permanentemente de la deuda en dólares y yo creo que realmente es muy seria. Pero a mí me preocupa la deuda en pesos. A mí me preocupa más, me preocupa la deuda en pesos, porque la deuda en dólares, ya sea con el Fondo Monetario, con el Club de París, con cualquier acreedor, se refinancia. ¿Por qué razón? Porque el Fondo Monetario, si nos declara en default, tiene que constituir la previsión para incobrables y tiene que responder, sus funcionarios tienen que responder ante 60 países que son los que ponen la guita. Entonces, como ellos son un poco los culpables de haber dado esos créditos un poco liberales, les va a costar. Es preferible que darnos refinanciación y no declararnos en default. Pero en la deuda en pesos estamos muy comprometidos. La semana pasada creo que vencieron, 2.300 millones de dólares y no digo que amenazaron a los bancos para renovarlo, pero hablaron a todo el mundo para renovar la deuda y tuvieron que aumentar la tasa del 60% al 70%, que equivale al 80% anual. Me dicen, y quisiera que lo confirme, a ver si estoy equivocado, que en septiembre vencen alrededor de 1.400.000 dólares, que yo ya no sé traducirla en pesos. Bueno, 1.400.000 pesos. Que si tienen que salir a pagarla, me imagino que la maquinita no le da tiempo para pagarla. Si tienen que salir a refinanciarla, tendrán que hablar a todo el mundo y me imagino aumentar la tasa de retribución. En la facultad siempre me metieron miedo con el tema del déficit cuasi fiscal y demás. ¿Qué cree usted que van a hacer con ese 1.400.000 pesos que vence en septiembre? No, mil y pico de millones. Sí. Billones, exactamente. 1,4 billones, exactamente. Billones con B larga. Con B larga, exactamente. Pero, a ver, refinanciar eso va a ser bastante difícil porque nadie quiere comprar los bonos de Argentina porque todo el mundo sabe que puede entrar en default. Por eso estaba comentando antes que el Banco Central dio una garantía, entre comillas, de los bonos. Pero hay otra deuda de la que no hablé yo, que tiene otro problema mucho más grande, que en pesos también, que es la deuda del Banco Central con los bancos, que además los bancos compraron esa deuda con depósitos de la gente, que son lo que se llaman las LELIQs y notas. Cuando llegaron al gobierno había 1 billón, con B larga, billón de pesos de deuda. Hoy esa deuda llega a 7 billones de pesos. O sea, a ver si ustedes recuerdan, el presidente decía que con lo que se iba a ahorrar de la tasa de las LELIQ le iba a dar a los jubilados los remedios gratis. Bueno, multiplicó por 7 esa deuda y a una tasa más alta, con lo cual el Banco Central tiene una pérdida ahí porque tiene que pagar ese interés que es equivalente al déficit fiscal. O sea que el déficit fiscal hay que multiplicarlo por 2. No es nuevo esto en Argentina, ya pasó antes con las LEVAX. Antes, en la época de Alfonsín, se llamaban depósitos indisponibles, cuenta de regulación monetaria. Es el mismo perro que le van cambiando el nombre, nada más. Pero siempre lo mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que un banco, por norma, los bancos centrales no pueden emitir, no deberían emitir su deuda. Tienen que trabajar con deuda del Tesoro, como es la Reserva Federal o como es el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque un banco central no tiene ingresos... porque no es como los bancos comerciales que venden tarjetas de crédito, préstamos personales o lo que sea, no tiene ingresos. El único ingreso que tiene es lo que le genera la colocación de las reservas, que en el caso nuestro es nada prácticamente. Entonces, ¿cómo hace para pagar esa deuda el Banco Central si tiene que pagar el capital más los intereses que se van acumulando y no tiene ingresos? O sea, es como que yo me endeudo y no tengo trabajo.
seguro que voy a hacer un problema en algún momento. Y eso es una bomba que se está acumulando, que juega contra los depósitos de la gente, porque los bancos compran esa deuda del Banco Central con los depósitos de la gente, y no sabemos cuándo puede acortarse la mecha. Por eso le digo, no es solamente la deuda que tiene el Tesoro colocando en pesos, bonos, sino que está la deuda del Banco Central que hay que sumársela. Entre las dos cosas es un problema muy serio que yo veo ahí, no se va a poder resolver de nuevo tan fácilmente, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Y vence el mes que viene. Perdón. ¿Noviembre? Vamos a respetar el orden de las preguntas. Ahora le toca a usted. Bueno. Sí, yo le quería preguntar, bueno, ahora el miércoles asume un nuevo ministro de Economía, al que todos conocemos, y quería saber qué medidas imagina usted importantes que va a tomar, dado que el otro día leí en el diario que entre su círculo chico dijo que había que hacer algo bien, si no nos iban a matar a todos. ¿Qué medidas va a tomar para usted, según su conocimiento y experiencia, el próximo ministro de Economía, para que sigan hasta el 2023 y la gente que los votó siga teniendo ganas de votarlos? Medidas buenas no va a tomar ninguna, obviamente. Porque por una sencilla razón. Para que alguien pueda plantear un plan económico consistente, tiene que tener detrás un gobierno que genere confianza. Y este es un triunvirato que no genera confianza. Los 3 miembros del triunvirato tienen como mínimo un 70% de imagen negativa en la población. Con eso solo no, ya de entrada no puedo llegar ni a la esquina. Cuando Cavallo fue ministro de Economía de Menem, es que no, a ver, seguramente van a tratar de inventar algo para ver si pueden meter algún dólar más en el Banco Central, porque no hay dólares para pagar las importaciones, y no sé qué sé yo, algún invento para ver si pueden frenar un poquito la inflación, que no sé qué van a inventar. Van a tratar de subir la tasa. No, yo no espero ninguna medida orientada a transformar la economía argentina, porque va en contra de la filosofía de la cámpora de los Kirchner. Entonces no puedo esperar nada que sea apoyado por el kirchnerismo, que es la otra pata, una de las patas del triunvirato. Así que yo no estoy esperando nada. A ver, supongamos que Massa me dice, o nos dice, el miércoles voy a bajar el gasto público, voy a liberar el tipo de cambio, no sé, voy a desregular la economía. ¿Alguien le cree? No, pero más allá de que no puede, ¿alguien le cree? No. Por eso, entonces, yo creo que pero esa es la ilusión que tenemos los argentinos. Creemos que alguien mágicamente va a resolver el problema. No. Pensamos que con 2 o 3 cosas pueden resolver. Y la magnitud del problema económico de la Argentina es tan grande, que creemos que podemos resolverlo con un toquecito acá, un poco allá y otro poquito acá. No, requiere de un plan, requiere primero de un gobierno que sea creíble, o sea, que genere confianza, de un equipo económico, Por favor, señores, silencio. De un equipo económico que tenga prestigio, trayectoria y genere confianza, y de un plan económico consistente que genere esa confianza también. No tenemos ninguno de los 3 elementos acá. ¿A quién consiguió dentro de su equipo económico Massa? Hablábamos recién, Daniel Marx. Pero en realidad figura Marx ahí en un puesto, tenía que poner a alguien en la foto para decir, bueno, por lo menos este se acercó. No consigue a nadie, porque nadie serio se va a centrar en el Ministerio de Economía. Vamos a hacer 2 preguntas más. Dale. Bueno, Disculpen, vamos a respetar el orden de la pregunta. Estela, te digo, yo siempre te escucho a vos y a muchos economistas y también el lunes pasado, Patricia, la verdad que realmente
pensamos que ojalá sea posible todo lo que ustedes proponen, pero ¿sabés cuál es el problema que yo me planteo? ¿Cómo lo van a llevar a cabo con personas que son psíquicamente canallas, es decir, la perversión en su máxima versión, por decirlo muy categóricamente? Entonces, no se le puede pedir a alguien que no tiene ley y que no le importa que este país salga adelante, porque lo van a destruir al máximo. Massa, vos sabés, estuvo en el ANSES con la cuestión de la FJP, todos lo sabemos, pero además alguien como los que ella eligió, sabía que obviamente son de la misma perversión que ella, lo que pasa es que ella es mucho más grave, yo te digo psicoanalíticamente por definición. Pero la gran preocupación mía es esa, no el tema, digamos, de cómo van a llevar adelante eso, sino cómo van a hacer con esta gente y la destrucción que están haciendo y quién va a acotar esto. Esta es la pregunta que a mí me preocupa, porque no es un problema económico, yo creo que es un problema político, pero además de estructura psíquica inviable. Bueno, si es inviable no podemos... No podemos ni nada. No hay más. ¿Sí? No, a ver, ¿cómo hacemos para cambiar la Argentina? Y bueno, yo no sé, desde el año 85 que vengo hablando y escribiendo, me estoy gastando la garganta y no, obviamente no logré mucho, pero no veo otra forma de seguir insistiendo que hay que hacer reformas en la Argentina y de hablar de la cultura del trabajo, a insistir. No veo otro camino. Vamos a insistir, Roberto, sí. Las últimas dos preguntas, dos. ¿Qué te quedan? Cortas, dije una, pero ahora se multiplicó. Por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? No. Bueno, mejoramos. Bueno, estamos de acuerdo en que el mercado inmobiliario está destruido. Yo tengo dos ideas. Una es retornar a los sedines, traer plata a costo cero prácticamente, dólares a costo cero. Entonces van a traer dólares y se va a recomponer el mercado inmobiliario. Eso fue bueno durante el gobierno kirchnerista. Y el segundo es la desgravación impositiva para construcción. No sé si conocen que en el Uruguay, toda esa zona atrás de la 18 de julio, se generó un sistema de construcción por la cual se exime totalmente de impuestos a las empresas constructoras y al comprador por 10 años. Eso generó un auge bastante importante y hay muchos argentinos que están comprando. ¿Qué opina usted de estas dos ideas, Kachanowski? Yo no veo que nadie vaya a traer un dólar a cambio de los sedines, con toda sinceridad. Pero, no. A ver, yo creo que las reformas tienen que ser parejas para todos los sectores y no para unos sí y otros no. Pues, si no, estoy discriminando y yo como administrador de la pública estaría diciendo, este es ganador, aquel es perdedor. Entonces, las reformas de baja de impuestos y de sistema tienen que ser para todos parejas, no para unos sí y otros no, porque no me parece equitativo desde el punto de vista del principio de justicia que tiene que administrar alguien en la cosa pública, ¿no? Dale. Bueno, yo quiero hacer una moción de orden, pero que nos sirva para hoy y para las futuras reuniones. Esto es un micrófono digital. Ustedes verán que en la televisión los micrófonos son cuadrados, entonces captan las voces y los sonidos de todos lados. Esto no, esto es un micrófono digital. Así que para hablar con este micrófono lo tengo que colocar así. Segundo, para quien hace las preguntas, tiene que elaborar bien su pregunta y lo que quiere preguntar y no contarnos lo que él piensa o ella piensa, sino cuál es la pregunta que le quiere hacer al orador. Esta es una moción de orden que yo quería hacer y que sirva para hoy y para siempre. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta. Federico, no sabés cómo agarrar el micrófono. Última pregunta. Roberto, muchas gracias por tu presencia y tus claros comentarios. Lamentablemente, en Argentina, con tal vez alguna mínima excepción,
los programas, más que programas, las realidades que han tenido éxito fueron las crisis, que en definitiva fueron estallidos. Ya vemos 2002, Rodrigazo, etcétera. ¿Crees que tenemos una posibilidad de neutralizar una explosión de esa naturaleza? Dios quiera que sí, ¿no? Pero de no ser así, ¿está pensando realmente la conducción política y económica, o la conducción, en fin, de nuestro país? Y fundamentalmente, no la conducción que gobierna, sino el conjunto que tiene potencial responsabilidad de gobernar, en cómo neutralizar una explosión de esa naturaleza que llevaría a una mayor pobreza. A ver, puede haber un Rodrigazo junto con una explosión inflacionaria muy grande, etcétera. Sí, eso es probable que ocurra. Sería la última carta. Vamos a ver si esta es la última bala que tiene el gobierno, dicen. Hay que ver si se la pega en el pie o no lo sabemos todavía. Pero el otro día estuvieron con Patricia, ¿no es cierto? Yo diría que la oposición tiene que concentrarse más en debatir cómo arreglar los problemas que en las internas políticas, me parece. Y si están trabajando o no, creo que sí, pero francamente no tengo la información como para ser categórico al respecto. Bueno, muchas gracias, Roberto. Voy a pedir al doctor un aplauso, claro. Muchas gracias a todos. Voy a pedir al doctor Guillermo Ruberto que nos ofrezca el brindis para despedir al invitado. Bueno, Roberto, muchas gracias por estar presente, por tu clarísima y esclarecedora exposición, a pesar de que, bueno, el futuro se ve que no es muy brillante, pero bueno, brindemos para que nuestro país salga adelante y podamos vivir tiempos mejores. Gracias. Muchas gracias.